Este programa es presentado por Doctor Asdrúbal Alfonso, cardiólogo intervencionista. Tu corazón merece lo mejor. @dr-Asdrúbal Alfonso. Doctora Mayra Martínez, inmunólogo clínico, alergólogo y especialista en microbiota intestinal. @DRA Mayra Martínez. Doctor Víctor Rojas, neurocirujano. @Dr. Víctor H. Rojas. La sabiduría e inteligencia es parte de la evolución de un profesional. Serovka, protección radiológica, líderes en radioprotección, dosimetría, capacitación, asesoría y suministros. Síguenos como @Serovka. Protegemos vidas. Comenzamos un nuevo episodio de Tu Consultorio Podcast el día de hoy, agradeciendo como siempre a todos aquellos que están con nosotros a través de las radio podcast, a través de la 96.9 FM y también a través de las diferentes plataformas, a través de Instagram, de TikTok, de YouTube. Recuerda que ahí está nuestro canal en donde usted podrá suscribirse y ver nuevamente cada uno de los episodios de nuestros podcasts, que son bastante variados, y Tu Consultorio Podcast, por supuesto, está allí. En el micrófono, Daniela J. Sala, certificado de locución 52.991, Colegio Nacional de Periodistas 22.768. Este espacio también llega de parte de Empire KY, la moto que mueve a Venezuela. Nosotros el día de hoy vamos a recibir al protagonista de este nuevo episodio de Tu Consultorio Podcast. Se trata del doctor Víctor H. Rojas, quien es neurocirujano, y el día de hoy el tema va a ser enfermedades endocrinológicas en neurocirugía. Gracias por estar con nosotros. Esta consulta es suya. Hola Daniela, buenos días. Gracias por la invitación. Y bueno, hoy vamos a tocar un tema muy interesante sobre lo que son las enfermedades endocrinológicas en el campo de la neurocirugía. Muchas personas dirán, oye, ¿qué tiene que ver la endocrinología con el Sí, esa es como esa duda que está allí, ¿no? Latente. Sí, claro. Bueno, creo que ni tú te imaginabas que había mucha relación de enfermedades endocrinológicas con el neurocirujano. Bueno, primero, para entrar en materia, tenemos que darnos cuenta o tenemos que saber que en el cerebro, en el sistema nervioso central, existe una glándula llamada la glándula adenohipófisis, ¿verdad? O hay un eje hipotálamo hipófisis adrenal. Esto es, como su nombre lo dice, eje. Va desde un inicio, va a un intermedio hasta las glándulas periféricas. La más periférica en este caso es la glándula suprarrenal. La glándula suprarrenal es una glándula que está compuesta por una corteza y una médula que se ubica en lo que es a nivel de los riñones. Se llama suprarrenal porque está supra, o sea, por encima de los riñones. Cuando hablamos de enfermedades endocrinológicas, es cuando hay afectación a nivel de este eje hipotálamo-hipófisis adrenal. Una de las enfermedades más comunes y más vistas son los adenomas hipofisarios. Los adenomas hipofisarios son las patologías o los tumores más comunes en cuanto a los tumores de la hipófisis o de la glándula pituitaria, ¿verdad? Cuando se produce un tumor a nivel de lo que es la glándula hipófisis, obviamente va a haber una afectación endocrinológica porque va a haber una alteración en lo que es la distribución o lo que es la producción de ciertas células. Por ejemplo, la adenohipófisis y el hipotálamo segregan, el hipotálamo se encarga de enviar esa señal hacia la adenohipófisis, y la adenohipófisis se encarga de segregar estas células. Por ejemplo, la adenohipófisis segrega múltiples células, entre las cuales encontramos células somatotropas, ¿verdad? Células lactotropas, que quieren decir con la lactancia. En este caso es las que segregan, en este caso en las mujeres, para que se producen la estimulación de oxitocina para que haya la producción de leche, ¿verdad? Tenemos las células gonadotropas, que también tienen que ver con las gónadas, ¿verdad? Y también tenemos las células tirotropas, que tienen que ver con la hormona tiroidea. Entonces, cuando hay una afectación, mira lo importante que es un sistema tan importante como es la glándula hipófisis. Cuando hay una afectación tumoral a nivel del sistema nervioso central, o vamos a ponerlo en el encéfalo o en la bóveda craneana, todo lo que puede acarrear todas estas enfermedades. Solamente
y te puedo mencionar las múltiples enfermedades. Entre las enfermedades más comunes tenemos lo que son los adenomas hipofisarios o los prolactinomas. ¿Qué son los prolactinomas? ¿Verdad? Vamos a traducirlo al español del paciente. Vamos a ver de qué se trata. Al doctor. español, hay una multiplicación de células, ¿verdad? A nivel de la glándula hipófisis que hacen que el paciente segregue prolactina. De ahí viene el nombre prolactinoma. Okay. ¿Verdad? La prolactina, al aumentarse, cuando tú pides niveles séricos en sangre del paciente, va a haber un aumento. Bueno, pero esto no comienza así, Daniela. Vamos a ver cómo comienza. Ok, mira, la sintomatología es muy variada. Siempre el paciente comienza con otro tipo de trastorno. Aunque tú no lo creas, el paciente empieza obviamente con trastornos endocrinológicos. En este caso, en la mujer, ¿verdad? Va a haber una secreción de leche a través de los pezones, de la mama, y la mujer no está en lactancia. Okay. Cuando ve la mujer o tiene trastornos menstruales, ¿verdad? En su ciclo menstrual hay afectación. Y en los hombres comienza, también en las mujeres, comienza con afectación visual. ¿Por qué la afectación visual? La afectación visual comienza ya que en vista que la glándula hipófisis está en una zona, en una estructura ósea del cráneo que se llama la silla turca. Se llama silla turca porque es en forma de una silla de montar, como eran las sillas turcas de los turcos anteriormente. Ella se asienta y está ubicada en esa zona. Al estar ubicada en la región celar, se llama, a los laterales, lateralmente pasa lo que es el quiasma óptico o el nervio óptico. Y cuando hay una multiplicación de células, cuando se producen los prolactinomas o los tumores, ellos crecen, ¿verdad? Ellos crecen hacia afuera. Bueno, valga la redundancia porque hay tumores que crecen hacia adentro o crecen hacia afuera. En este caso, crecen y hacen efecto de masa y comprimen el quiasma óptico, haciendo afectación visual en el paciente. El paciente siempre viene y va al oftalmólogo. Claro, porque uno asocia visión automáticamente con la parte oftalmológica porque para nosotros es lo más lógico realmente, ¿no? Entonces se hace esa visita, pero cuando visitan al oftalmólogo sucede que no se ve nada en la parte visual en ese momento, o si hay hallazgos que le puedan decir al oftalmólogo, remitirlo directamente al neurocirujano. Sí se consiguen hallazgos visuales. El oftalmólogo cuando va le hace lo que llamamos, se hace un fondo de ojo, sí, que es nada más y nada menos que a través de un oftalmoscopio se ve la pupila, ¿verdad? A través del iris, y tú buscas el disco óptico y ves que hay opacidad en el disco óptico, ¿verdad? En el nervio óptico, y cuando tú ves eso, tú dices, oye, hay una atrofia por compresión en el nervio óptico. Vamos a mandarle a hacerle una tomografía o una resonancia. Resulta que cuando le mandan a hacer los estudios correspondientes, en este caso ya sea tomografía o resonancia, se evidencia la lesión, y eso se llama un hallazgo casual o un hallazgo incidental. Un hallazgo casual fue por pérdida de visión y se le diagnosticó a través de un estudio de imagen que tenía una lesión cerebral. Y ahí es cuando acuden con el neurocirujano. ¿Ves? Entonces estamos engranando cuando el paciente comenzó, tiene trastornos endocrinológicos y luego a la final termina con el neurocirujano. Pero quiero a todos esos oyentes que nos escuchan en este momento, que estas son enfermedades multidisciplinarias. ¿En qué me baso cuando digo enfermedades multidisciplinarias? Daniela, que no solamente abarca al neurocirujano, que no solamente competen al neurocirujano. Competen al neurocirujano cuando es el abordaje quirúrgico. Pero primero el paciente tiene que ser visto por el endocrinólogo, porque son enfermedades endocrinológicas. Claro. Una vez que es visto por el endocrinólogo y se diagnostica, depende de qué tipo de patología tenga, se remite o se deriva con el neurocirujano para hacer el abordaje quirúrgico. Cuando vamos a hacer el abordaje quirúrgico tiene que ser visto también por un otorrinolaringólogo, posteriormente con un oncólogo, porque cuando vas a hacer la lesión, la exéresis del tumor, y dependiendo de lo que salga, luego el paciente puede ir a tratamiento con radioterapia. ¿Ves? Entonces no solamente, mira vamos a decirte trascabillado o lo vago, vamos a ponerlo, la palabra vago es errante, que no es una clínica específica que tiene el paciente, sino que comenzó con una causa y luego terminó y se derivó a múltiples
disciplinas o múltiples especialidades que terminan de conllevar el tratamiento en el paciente. Claro. Entonces vemos esta que comienza también cursando con un poco de problemas visuales, Ajá. como bien nos los explica el doctor. Se hace ese equipo multidisciplinario porque de igual manera tiene que ser evaluado por el oftalmólogo para que haga ese fondo de ojo y verifique que ese ojo no haya sufrido tampoco daños directamente y ver qué está sucediendo con la parte de la hipófisis, que bien nos los está explicando Víctor H. Rojas para las personas que se están conectando con nosotros en este momento, neurocirujano, y el tema de hoy son las enfermedades endocrinológicas en la parte de la neurocirugía, o sea, cómo todo nuestro organismo siempre se va a conectar y cómo no se conecta todos nuestros órganos con nuestro cerebro, que es el que comanda pues todas las funciones reales, nerviosas, cognitivas, funcionales en general. A veces uno dice, no, el corazón, sí, el corazón nos ayuda a bombear, nos ayuda a estar oxigenado, pero el señor que realmente comanda todo es el cerebro, ¿no? Claro, claro. Y también nos vamos también a la parte del segundo cerebro, que lo llaman también en la parte del intestino, que también en la parte endocrinológica también juega un papel sumamente importante y vemos como todas esas interconexiones afectan o no al paciente. Estas enfermedades que usted nos nombra, doctor, suceden progresivamente a lo largo de la vida, son espontáneas, son hereditarias, tienen algún factor genético. ¿Qué suceden con ellas? Ok, hay factores genéticos que desencadenan. Por ejemplo, hay genes en el cromosoma MEN1, ¿verdad? Que hay una alteración en el locus o en el brazo del cromosoma 11q23. Bueno, esto es ya un poco yéndonos. Sí, por eso yo digo, doctor, vamos a tratar de hacer siempre las traducciones a la parte del paciente, porque capaz una persona que ya lo padece puede entender un poco más porque de repente Ha ya son investigado. términos y ha investigado que va escuchando poco a poco, pero de repente son esas manifestaciones que tiene, ¿verdad? El paciente dice, hey, a mí me puede estar pasando esto, debo ir al médico. Es como que esa señal de alarma o alerta, pero consciente que estamos mandando el día de hoy para que hagan la consulta. Sí, claro. Por ejemplo, una de las enfermedades más catastróficas se podría considerar en el campo de las enfermedades neuroendocrinológicas, en el campo de la neurocirugía, es lo que es la enfermedad de Cushing. La enfermedad de Cushing viene del nombre del doctor que lo describió, va en nombre a un neurocirujano estadounidense, Harvey Cushing, quien descubrió esta enfermedad por un microadenoma hipofisario. Un microadenoma son lesiones, como su palabra lo dice, micro, son lesiones menos de 1 centímetro, quieren decir que van de 0,05 a 10 milímetros de diámetro. Cuando hay un microadenoma hipofisario, la primera afectación que se produce es a nivel de la cara posterior de la hipófisis, produciendo un aumento de las células somatotropas, que estas a la vez hacen un efecto, vamos a decirlo, de comando de enviar y recibir. Se produce lo que es la liberación de una hormona CRH, que es la hormona estimuladora de corticotropina. Al liberarse esta hormona liberadora de corticotropina, va a hacer que se segregue en abundancia lo que es la ACTH. ¿Qué es la ACTH? Es la hormona adrenocorticotropina, que se segrega en lo que es la corteza, que es la parte más periférica de la glándula suprarrenal, que está ubicada en los riñones. Mira para que tú veas, estamos hablando de cerebro. Claro. Ahora nos vamos a ir a los riñones. A los riñones, ¿ves? Que ahí, porque la glándula suprarrenal tiene una corteza que es externa y tiene una médula que es más interna, que es la productora de adrenalina y noradrenalina, y la productora de cortisol. Entonces, ¿qué sucede? Cuando hay una liberación de adrenocorticotropina, pero no hay una estimulación que haga que se corte, vamos a decirlo, o que inhiba, la palabra es inhibir, ¿verdad? Inhibir esa hormona estimuladora de la adrenocorticotropina, obviamente se va a segregar adrenocorticotropina junto con cortisol, y esto hace que se desencadene trastornos endocrinológicos en el paciente, como primero, hipertensión arterial, diabetes mellitus, obesidad. El paciente hace una obesidad centrípeda, que esto es muy característico, esto es por clínica. El paciente se pone obeso, no sé si has visto los pacientes que son solamente obesos a nivel central de su abdomen,
¿verdad? Tienen una joroba, hacen cifosis, hacen también algo que se llama acantosis nígrida o cuello negro, el cuello se les pone negro. Claro. Hacen, Eso también está muy asociado a la parte endocrinológica cuando hay resistencia a insulina sí, o hay diabetes ya instalada, ¿no, doctor? sí, sí, correctamente. Y hacen también estrías violáceas, hacen su cara es fase de luna llena, son las personas típicas que tienen la carita redonda, que tienen papada, que tienen la cara redonda. Y estos pacientes, en un inicio eran unas personas delgadas, unas personas con una estatura y un físico normal que poco a poco empezó, y la enfermedad no es que es de a corto plazo, es de a largo plazo. Doctor, yo comencé muchas veces, bueno, la última paciente que yo operé, vamos a llevarlo entonces a un caso clínico. Claro, doctor, así se nos hace un poquito más fácil de entender este tema que es bastante especializado, eso sí. Sí, sí. Últimamente, recientemente, lo que va de año, ya he operado tres tipos de lesiones o tres tipos de tumores a nivel de glándula hipófisis. Eso se puede operar dependiendo del tamaño de la lesión. Se puede operar transcranialmente, ¿verdad? O sea, a través del cráneo, o se opera endoscópicamente a través de las fosas nasales o un abordaje endoscópico endonasal. Me imagino, doctor, que siempre cuando usted explica que viene en algún abordaje que tiene que ver con la parte del cráneo, en la parte donde está el cerebro directamente, el paciente entra como un poquito más en pánico y dice, "Ah, me va a tocar el cerebro, eso es peligrosísimo, y si me quedo allí, y si de repente se me afecta el habla o me sucede algo". Entonces, hay muchos temores con respecto a las cirugías directamente en esta área. O sea, es como algo que al paciente le genera como sorpresa, incertidumbre. ¿Cómo hacen el manejo de eso? Porque el abordaje está allí o en su efecto en la parte de la nariz, dependiendo del caso, me imagino que cada uno tiene su sección, ¿no? Pero ¿cómo hablarle al paciente y decirle, mira, obviamente toda cirugía tiene todos sus riesgos, si sea algo muy simple, Muy, pero muy en manos bien. expertas, pues una cirugía bien implementada, bien planificada, va a tener muy buenos resultados, ¿no? Muy bien, lo acabas de decir. Mira, Daniel, lo que yo siempre le pregunto, acabas de dar con el martillo en el clavo, como uno dice. Las personas siempre preguntan, doctor, ¿y hay alguna complicación? Yo vuelvo y repito a todos esos oyentes, ninguna cirugía está exenta de una complicación. Porque hasta tú haciéndote un pedicure, algo, haciéndote un recorte como dice vagamente, coloquialmente un muñero, un panadizo, se llama Sí, eso, claro. hay alguna complicación. Se puede afectar el dedo y mucho Exactamente. más. Bueno, incluso, bueno, en muchos campos de la cirugía, de la medicina, todo hay una complicación. Pero así como uno opera, como el cirujano está capacitado para hacer un abordaje quirúrgico, también tenemos que estar capacitados para atender las complicaciones. Porque cuando tú lees un libro, cuando se toma un libro y se está leyendo uno, por ejemplo, yo tengo la costumbre de que cada vez que voy a una cirugía, siempre el día anterior, 2 días anteriores, tomo la literatura, empiezo a leer el abordaje quirúrgico, tú empiezas a leer, vas pasando páginas, vas pasando, y al final dice, y complicaciones. Claro. ¿Verdad? Te dice abordaje quirúrgico, cómo afrontarla, cuáles son los criterios, y luego al final dice complicaciones. Entre las complicaciones te traduce complicación esto, fístula, sangrado, y, o sea, también tenemos que estar capacitados, ¿verdad? Intelectualmente, quirúrgicamente, médicamente, para poder atender cualquier tipo de complicación. Y más en este campo, que es la neurocirugía, que es uno de los campos más complicados, más lábiles, más, vamos a decirlo así, donde ninguna cirugía está exenta de una complicación. Entonces, yo siempre cuando el paciente me hace esa pregunta, yo le doy. Eso se pone en una balanza, eso se llama riesgo-beneficio, ¿verdad? Uno pone el riesgo y el beneficio. Si el beneficio supera el riesgo esperado, la cirugía se lleva a cabo. ¿Me estás entendiendo? Entonces, Claro. ¿por qué? O sea, si el beneficio es mucho mayor, hacer la cirugía que realmente dejar al paciente como está, obviamente la cirugía siempre va a ser la preferencia para ambos casos, ¿no? Para el cirujano, para el neurocirujano y para el paciente, porque lo que se busca también es darle solución y resolución al caso, ¿no? Sí, así mismo es. Bueno, y
Por eso te digo, poner en balanza el riesgo-beneficio, y una vez que se pone el riesgo-beneficio y el paciente, porque esto no solamente le compete al paciente, también le compete al familiar, porque una vez, lo dije en una entrevista pasada, la patología no solamente afecta al paciente, también afecta al familiar, y por eso nosotros los médicos también tenemos que estar capacitados para atender al paciente emocionalmente, no solamente ir al campo quirúrgico. Retomando el tema, en cuanto a los casos clínicos que me han tocado, uno de los más recientes fue una paciente femenina de 28 años. Mira, la corta edad que la paciente tenía, 28 años, médico, colega, y ella había comenzado hace 7 años. Comenzó con diabetes mellitus. Comenzó con una hiperglicemia. Empezaron con glicemias elevadas, luego comenzó con la hipertensión arterial, luego ella empezó a ver trastornos menstruales, ¿verdad? Hubo un trastorno a nivel de su ciclo menstrual, y todo fue desencadenando hasta que ella empezó a notar cambios en su cuerpo, ¿verdad? Porque primero empieza el trastorno endocrinológico, primero empieza la sintomatología, y luego primero empieza el síntoma y luego viene el signo. Síntoma es todo lo que refiere el paciente, lo que siente, y signo es todo lo que podemos identificar visualmente, ¿verdad? Luego vienen los signos, que la paciente empezó a darse cuenta que empezó a ponerse gorda, empezó con su obesidad centrípeda en su abdomen, los brazos empezaron a ponérsele gorditos, su cara empezó a ponerse cara fascia de luna llena, gordita, cuando era una paciente que era delgada, que hacía ejercicio. Luego empezó a ir a médicos, empezó a perder la visión. Cuando fue un oftalmólogo, el oftalmólogo le mandó lentes intraoculares, lentes de visión. Sí, le mandó lentes y lentes intraoculares, y resulta que la lesión le estaba comprimiendo el quiasma óptico. Okay. ¿Ves? Y luego, cuando se vio que la paciente no mejoraba y empezó a hacer los trastornos endocrinológicos, fue con el endocrinólogo le pide los exámenes, endocrinológicos pertinentes, y se descubrió que tenía un cortisol elevado casi 8 niveles por encima del valor normal. Claro. O sea, esto... es que la intoxicación por cortisol la subestimamos muchísimo, Sí. y es responsable, wow, de muchas manifestaciones en nuestra parte neurocognitiva, incluso. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta. Víctor, ¿qué te parece si nos sigues contando sobre el caso al regreso? Vamos a establecer una pausa. Tenemos que cumplir con nuestros clientes el compromiso comercial, y al regreso vamos a ver cuál fue la resolución de este caso, porque de repente personas que nos están escuchando dicen, a mí me pasó algo similar, yo no he ido al médico, me mandaron lentes, yo estoy viendo con mis lentes, pero sigo viendo como un poco borroso, no hay ninguna fórmula que se adapte a mí, o mi fórmula va y viene, parece un poco extraño. Entonces hay que tomar en cuenta esto. Pero antes de eso, Víctor, te quiero recomendar algo a ti y a todas las personas que están con nosotros, y es Empire Keyway, que es la moto que mueve Venezuela. Justamente si necesitas moverte por la ciudad, por la playa, por el campo, por donde tú quieras, te recomendamos una Empire Keyway. Además que está avalada por su casa matriz, es una moto de alta calidad, con durabilidad de aproximadamente muchísimos años, 16 modelos disponibles, 140 concesionarios a nivel nacional. Simplemente debes ingresar a www.empirekeyway.com, seleccionar el módulo de compra, ver cuál es la Empire que se adapta más a ti y hacer tu compra. Y seguirnos a través de las redes sociales como @EmpireKeyway. Así es, seguimos con más de la Radio Podcast el día de hoy. El doctor Víctor H. Rojas nos sigue acompañando, neurocirujano. El tema, enfermedades endocrinológicas en neurocirugía. Parece bastante complejo, porque así lo es un tema bastante delicado, pero en manos expertas siempre la resolución, el resultado va a ser lo más óptimo posible, como nos lo explica nuestro especialista. Hay que ver costo-beneficio. ¿En qué sentido? La operación versus a quedarse con algún tipo de sintomatología el resto de la vida. Hay que hacer una muy buena evaluación, unos muy buenos exámenes y tomar la decisión mejor para el paciente.
Antes de seguir hablando con esto, que nos hablaba sobre un tema, un caso clínico, hace unos minutos, sobre el aumento de peso, cambios en el paciente, incluso en la parte visual, vamos a escuchar y vamos a ver también la recomendación médica de la semana, invitándolos a que nos sigan en redes sociales como @la radio podcast. Estamos en este momento también en vivo a través de Instagram Live, así que usted puede entrar y escribir a través de esa vía, a través de mi cuenta @Daniela J. Salas y @Dr. Víctor H. Rojas. Doctor, vamos a escuchar y ver esta recomendación que nos trae el día de hoy. Presta atención a la recomendación de la semana. Ok, bueno, si estás presentando algún cambio hormonal en el sentido que eres una persona que anteriormente eras delgada, estás padeciendo por una obesidad repentina, hipertensión arterial, diabetes mellitus, trastornos endocrinológicos, en las mujeres trastornos menstruales y en ambos sexos, tanto masculino y femenino, pérdida de visión, lo más recomendable es acudir a un especialista, en este caso un endocrinólogo, un oftalmólogo o un neurocirujano, y poder descartar una patología endocrinológica o neuroendocrinológica. Así es, bueno, ahora sí vamos a seguir viendo este caso. Por acá nos están saludando Joan Martínez desde Vargas, saludo. También el doctor por allá también es bastante activo, ¿no? Por este estado. Doctor, vamos a seguir viendo, tenía esta colega el aumento de peso, el aumento de grasa abdominal en los brazos, esa carita redonda, ese problema de visión. ¿Qué otros síntomas presentaba y además cómo la pudo ayudar? Bueno, esta era una paciente del interior del país, oriunda de Barinas, colega, médico. Ella comenzó a darse cuenta, ¿verdad?, que tenía múltiples trastornos. En estos trastornos estaban trastornos menstruales, donde la paciente llegó incluso tenía 4, 5, 6 meses que no veía la menstruación. Comenzó con estos cambios, luego comenzó con el cambio físico, que es lo que yo les comento, que empezó a notarse cuando él se veía en el espejo, comenzó a ver que empezó a acumularse mucha grasa a nivel abdominal, comenzaron los brazos a ponérsele también gordos, con acúmulo de grasa, empezó a salirle joroba, cifosis, eso en términos médicos es cifosis, y comenzó con la hipertensión arterial, una paciente de 28 años, y que había comenzado con los síntomas a los 22, 23 años. Bueno, ella no prestó mucha atención al principio, pensó que era mucho estrés laboral la cosa. Bueno, hasta que comenzó a darse cuenta que estaba muy estresada, llegaba con picos de hipertensión arterial al trabajo, le tomaban la tensión y la tenía elevada. Cuando ella se da cuenta de esto, acude el internista, le hacen unos valores de cortisol séricos. Esto es, cuando hablamos de valores séricos, es el valor en sangre de lo que tú vayas a pedir, y se dieron cuenta que tenía un cortisol elevado. Cuando ven que tiene el cortisol elevado, esto se llama hipercortisolismo, de una vez la derivan con el endocrinólogo. Cuando la derivan con el endocrinólogo, la evalúa la especialista y solicita los estudios de laboratorio, los paraclínicos de laboratorio, como todo el eje hipotálamo hipofisario, y hay elevación de todas las hormonas, había elevación de la prolactina, más que todo había elevación de la hormona ACTH, que es la hormona adrenocorticotropa, o la adrenocorticotropina, perdón, y el cortisol. Cuando se evidenció esto, obviamente estábamos ante la presencia de una enfermedad de Cushing. Porque tenemos, Daniela, tenemos dos enfermedades o dos síndromes. Tenemos síndrome de Cushing y tenemos enfermedad de Cushing. Porque la enfermedad de Cushing puede ser endógena o central, o puede ser exógena o periférica. La enfermedad de Cushing es cuando se produce por un microadenoma, lo repito nuevamente, cuando hay una lesión pequeña, menor de 1 milímetro, de 1 centímetro, perdón, en la glándula hipófisis, comienza a segregar, ¿verdad?, la hormona liberadora de corticotropina. Esta a la vez comienza a segregar, hace que se estimule la glándula suprarrenal para que produzca hormona adrenocorticotropina, y al producirse esto, estimula también la liberación de cortisol,
y produciendo múltiples síntomas en el paciente que a largo plazo, si el paciente no se atiende adecuadamente y oportunamente, termina en las literaturas lo describen, termina en la mortalidad, porque imagínate una persona que comienza a su poca edad a ser obeso, hipertenso, diabético, con hipercortisolismo, su deterioro general va a ser inevitable, que el paciente muchas veces termina fatalmente. Claro. Por eso es importante acudir y ser atendido oportunamente. Claro, que no solamente son las manifestaciones o cambios físicos que se pueden notar, sino también las consecuencias y desenlaces que pueden acarrear, ¿no? Sí, los síntomas que presenta el paciente. Incluso el paciente cae hasta en depresión. El paciente cae hasta en depresión porque ve su forma del cuerpo que cambió, el cual no lo tenía. Incluso tiene que ir con psiquiatra porque claro, cae en una depresión, en un estado, choque fuerte. En un estado depresivo. Bueno, cuando me contacta la paciente, bueno, tocando el tema del caso que estábamos hablando claro, anteriormente, ellos se comunican conmigo vía Instagram, me comienzan a escribir, yo empecé a contestar, yo le digo que me dieron bosquejo de su enfermedad actual. Cuando ellos me muestran todo, se le solicita una resonancia cerebral con énfasis en silla turca con contraste y se vio que tenía una lesión, tenía un microadenoma hipofisario. Entonces, cuando tú ves el tratamiento definitivo en la enfermedad de Cushing, como lo acaban de escribir hace un momento en el live en vivo, sí, porque todos algunas veces terminan en cirugía. La enfermedad de Cushing en definitiva es quirúrgico, porque si no lo operas el paciente, esto nunca se va a curar porque vas a tener el microadenoma que presiona a nivel de la hipófisis segregando las demás hormonas, y si no liberas la compresión no vas a mejorar los síntomas. Muchas veces se trata primero, se puede tratar médicamente, se mandan análogos o inhibidores de dopaminérgicos. Y si el paciente no mejora, siempre termina en el abordaje quirúrgico, ya sea abordaje endoscópico, que es es el abordaje más común usado, y si no, el paciente, si no mejora con el tratamiento médico, siempre va a terminar en el tratamiento quirúrgico. Y una vez, incluso esta paciente, cuando yo la operé, tenía 4 años que no le venía la menstruación. Cuando la operé, al tercer día le llegó la menstruación. Se reguló totalmente. Sí, empezó sus células gonadotropas, en este caso, a mejorar. O sea, hubo una liberación, una mejoría en cuanto a la LH, que es la hormona luteinizante, para que tu cuerpo lúteo en el ovario produzca óvulos y posteriormente la paciente pueda tener una ovulación, una menstruación, y en eso mejoró rápidamente la paciente. Luego, posteriormente de esto, se hacen los controles, ¿verdad? El paciente se cita, se piden controles paraclínicos o controles de laboratorio, se le pide nuevamente cortisol a las 8 de la mañana, cortisol a las 4 de la tarde. Si vemos que hay mejoría en los niveles de cortisol, el paciente va descendiendo y va mejorando. Aunque esto no... ¿Por cuántos días hay que medir el cortisol? No, bueno, allá voy. No es inmediato. Incluso algunas literaturas hablan de 6 meses a 12 meses, incluso a 24 meses. Okay. ¿Ves? Porque tuvo tanto tiempo el cortisol produciéndose en su cuerpo que en los niveles séricos muchas veces tarda en bajar estos niveles del cortisol en el cuerpo. Y en los pacientes que tienen, por ejemplo, los prolactinomas, que son tumores más grandes, que el único criterio quirúrgico que tienen esto es cuando hay afectación visual, porque tú lo empiezas a tratarlo médicamente con agonistas dopaminérgicos, se llaman esto. Y cuando el paciente, cuando tiene un prolactinoma y comprime el nervio óptico o el quiasma óptico y empieza la pérdida de visión, eso es un criterio quirúrgico. Otro de los criterios quirúrgicos, como las personas que están escribiendo ahorita en el live en vivo, es que hay algo que se llama apoplejía hipofisaria. ¿Qué es la apoplejía hipofisaria? Es nada más y nada menos que un microsangrado o un infarto a nivel de la glándula hipófisis por compresión o ruptura de los vasos del tumor, que cuando se rompen producen sintomatología en el paciente.
Esto ya es un criterio quirúrgico, que no puedes tomar, o sea, lo decide, ya hay un criterio que está tomando el especialista, en este caso, de que el paciente sea llevado a una mesa quirúrgica. Pero como lo estábamos mencionando anteriormente, muchas veces, muchos pacientes no se operan por el temor a. Siempre ven algo que todavía no ha sucedido. Por eso, si tú quieres ver un resultado, tienes que hacerlo, tienes que obrar, tienes que ejecutar, porque si no, no vas a poder, porque la medicina es basada en la evidencia. Por supuesto. ¿En qué me quiero ir con esto? Que si no tienes el estudio científico y medirlo y poder ejecutar, no vas a poder tener un resultado. Eso está basado en estadística. Sí. ¿Cómo tomas una estadística si no haces la medición? Si no estás haciendo las medidas o estás tomando carta en el asunto, vamos a ponerlo así. Claro, también nos preguntaban hace unos minutos que por qué hacer cirugías de alto riesgo. Y lo hablábamos hace unos minutos. Realmente, ¿cuál es el riesgo mayor? ¿Dejar al paciente con algún tipo de complicación o solucionar al paciente en el proceso quirúrgico? Claro, hay que tomar en cuenta la estabilización del paciente, por eso se piden exámenes preoperatorios. Ningún paciente es operado de forma electiva poniéndolo en riesgo. Eso solamente sucede si es una emergencia y no hay otra manera sino atender quirúrgicamente al paciente. De resto, la estabilización es importantísima. Claro, y ojo, Daniela, no podemos medir el riesgo quirúrgico en los pacientes porque cada paciente tiene riesgos individuales en cada uno. O sea, me explico mejor, vamos a ver si me explico mejor. Cada riesgo es inherente propio del paciente. No es lo mismo que tú operes a una persona atlética, sana, ¿verdad? Que por una emergencia tuvo que ir a una cirugía, que una persona sedentaria que no hace nada, que fuma, come mal, es sedentario, no hace deporte, no hace ningún tipo de ejercicio. Su cuerpo va a responder diferente a la persona que sí tuvo una vida activa. Por eso es que cada persona, cada factor es inherente al paciente, ¿verdad? No podemos ver al paciente como un mismo, no, todos somos individuales, tenemos un mismo cuerpo, pero no tenemos todos los mismos, el mismo órgano, pero cómo lo hemos cuidado y cómo le hemos dado uso a esos órganos también es correcto. Es el detalle. Es correcto, por eso, entonces, esa siempre es una de las controversias que todos los días cuando estoy en consulta, de 10 pacientes, el 20%, vamos a ponerlo, quiere decir 2 pacientes sean quirúrgicos. Los 2 me van a preguntar, doctor, ¿cuál es la complicación? Claro, y el paciente lo tiene que saber. Pero como yo siempre le digo, el riesgo de la complicación está en que o la recuperación del paciente o una buena cirugía está en una buena planificación quirúrgica, Daniela. Si no se ejecuta una buena planificación quirúrgica de parte del especialista, esto ya es con el médico tratante, el cirujano, el neurocirujano, en todos los ámbitos, estoy hablando en todas las especialidades. Si no se hace una buena planificación quirúrgica y dejas un margen de error, eso se llama ley de Murphy, si dejas que algo suceda mal, si algo va a suceder mal y no te ocupas en que suceda, va a suceder. Eso es una ley, no es que va a ser, no, eso es algo que está estipulado y está estadísticamente demostrado, científicamente demostrado. Claro, pero por eso la parte del equipo multidisciplinario es fundamental, que nos lo explicaba desde el primer momento que comenzamos este podcast, del trabajo con todas las especialidades necesarias y además la revisión y control exhaustivos del paciente. Esto es importantísimo. Y que el paciente también haga la tarea y ponga de su parte. Porque a veces el paciente va a la consulta, se hace todo, pero de repente le dicen, usted es fumador, debe dejar de fumar tantos días antes porque corre riesgo a nivel de anestesia, debe estar en ayunas tantas horas, no debe tomar ni siquiera agua, y el paciente justamente ese día tiene mucha sed. Y dicen, es que doctor, yo apenas me tomé un traguito de agua. Bueno, un traguito de agua, señores, puede ser una complicación quirúrgica catastrófica. Sí, eso siempre lo digo y bueno, hablando de eso, va a tomar un poquito de agua. A los que nos están viendo en vivo, siempre lo digo, el paciente cuando se va a llevar a mesa quirúrgica, el día que se va a cirugía es el día que más hambre y más se le da. Sí.
Los nervios, dice Pablo por acá. Creo que la ansiedad hace que... O cuando te dicen, no te puedes rascar, no te muevas. Ese momento donde te pica la piel. No te picó en todo el día, no te molestó en todo el día, Sí. pero en ese momento es... Sí. Pero bueno, quiero que vean lo complejo que es. Y bueno, también entre las enfermedades endocrinológicas tenemos lo que es la acromegalia. La acromegalia es nada más y nada menos que el gigantismo. ¿Sabías? Mira, el gigantismo también lo tratamos el endocrinólogo y el neurocirujano. Cuando hay una lesión, un tumor a nivel de la hipófisis, esto es por células somatotropas, y bueno, las células corticotropas son las que producen la enfermedad de Cushing, y las células somatotropas o la hormona de crecimiento, ¿verdad? Cuando hay una superproducción de hormona de crecimiento, ¿qué va a producir? Un gigantismo, ¿verdad? O una acromegalia. Es el típico paciente que es alto, grande, tiene la cabeza, sus facies, ¿verdad? Sus rasgos faciales son volumétricamente grandes, las manos, los dedos. Cuando tú ves, eso es un criterio quirúrgico. Así de entrada, cuando tú lo ves, criterios quirúrgicos para tumores en región celular, acromegalia, enfermedad de Cushing, ¿verdad? Bueno, y los prolactinomas cuando ya hacen compresión del nervio óptico o hacen apoplejía hipofisaria, que es lo que acabo de explicar, que hay un sangrado con una isquemia a nivel de los vasos sanguíneos del tumor que está en la adenohipófisis, ya tienen criterio quirúrgico. Muchas veces, bueno, la lesión hace o la complicación hace que tú vayas a un abordaje quirúrgico y seas intervenido, porque siempre tú puedes tratar al paciente médicamente, y lo he tenido y los pacientes mejoran, pero hay por eso te digo, muchas personas no responden igual, Claro. porque yo he tenido pacientes donde se le indica tratamiento médico en conjunto con el endocrinólogo, pasa un año, pasan 2 años, el paciente sigue igual, le mandas a hacer el estudio, la imagen sigue creciendo o la lesión sigue igual, y tú tienes que tomar en la balanza y decirle al paciente. Para este tipo de patologías, doctor, siempre hay que hacer algún tipo de resonancia magnética, cerebral, alguna parte o estudio especial en esta área, o son estudios hormonales en la parte de la sangre. Seguramente muchas personas quieren saber esto. No, bueno, primero se diagnostica, se da el diagnóstico clínico, sintomatológico del paciente, luego se piden los estudios imagenológicos, ¿verdad? En este caso, una tomografía con énfasis en silla turca o con protocolo para adenoma hipofisario o resonancia cerebral o resonancia magnética cerebral con contraste con énfasis en silla turca. Posteriormente vienen los laboratorios, los paraclínicos, ¿verdad? O los laboratorios hormonales, sí, los laboratorios hormonales, y tú puedes ver y definir si la lesión es una lesión que está produciendo una acromegalia, un gigantismo, que está produciendo una enfermedad de Cushing, si estamos frente a un síndrome de Cushing, que es diferente, si estamos frente a una hiperprolactinemia o un prolactinoma, las conductas son diferentes. Entonces hay muchas enfermedades que están en este nivel y tú, dependiendo de la enfermedad, tú decides tratamiento médico, tratamiento quirúrgico, pero tienes que poner en la balanza. Tratamiento médico, tratamiento quirúrgico, porque no lo dice el neurocirujano, eso está escrito y está estadísticamente y científicamente comprobado, y es como sale en los libros. Por supuesto, doctor. Recomendaciones finales el día de hoy que nos pueda dejar para esta semana y para nuestra vida. Bueno, vamos a salirnos un poco del contexto de la medicina, vamos a irnos más en el ámbito social. Haz el bien, estudia, lee un libro, haz deporte, come sano, siembra un árbol, practica algún deporte. O cuídalo si no lo puedes sembrar. O cuídalo. Claro que sí, doctor. ¿Cómo lo contactamos? Bueno, me pueden buscar a través de mis redes sociales como Dr. Víctor H. Rojas. Gracias. Y en mis redes sociales pueden encontrar todos mis números de contacto. Así, eso es lo que iba a decirle. Gracias, doctor, por darnos las redes. Y ahí está toda la información también de cómo colocarse en contacto, @Dr. Víctor H. Rojas. Así mismo es. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Gracias a ti. Gracias por esta consulta. Cómo no, un placer. El doctor Víctor H. Rojas nos estuvo acompañando en esta nueva entrega de Tu Consultorio Podcast, enfermedades endocrinológicas en neurocirugía. Recuerda que este espacio llega también gracias a Empire Keyway, la moto que mueve a Venezuela. Este programa
fue presentado por Doctor Asdrúbal Alfonso, cardiólogo intervencionista. Tu corazón merece lo mejor. @dr-Asdrúbal Alfonso. Doctora Mayra Martínez, inmunólogo clínico, alergólogo y especialista en microbiota intestinal. @DRA Mayra Martínez. Doctor Víctor Rojas, neurocirujano. @DR Víctor H. Rojas. La sabiduría e inteligencia es parte de la evolución de un profesional. Serovka, protección radiológica, líderes en radioprotección, dosimetría, capacitación, asesoría y suministros. Síguenos como @Serovka. Protegemos vidas.